Padre, te alabamos y bendecimos tu nombre. Gracias por esta mañana y por este tiempo. Y te suplicamos que tú nos ayudes ahora. Dispón nuestra mente y nuestro corazón. Y nos ayudes, Padre Celestial, a meditar en tu palabra en este tiempo. Hemos venido todos nosotros a escuchar tu palabra para edificar nuestras vidas. Te suplicamos pues ahora que quites de nosotros, bendito Dios, toda preocupación, toda situación que nos distraiga. Lo dejamos delante de ti, a tus pies, para que guardes cada uno de nuestros pensamientos y de nuestras necesidades, porque sabemos esta mañana que tú tienes palabra para nosotros. Tú tienes una palabra viva para nosotros en este día. Así que ayúdanos, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Hay una mujer en Gramadales, anciana, ella, que es ciega en realidad, no ve, tiene que traerla caminando. Y ¿sabe qué me cautiva de esta mujer? Que es fiel para escuchar la palabra y es fiel para dar sus diezmos. Así que ella se acercó ayer y me dijo: pastor, traigo mi primicia. No sé cuánto habrá, pero es su primicia. ¿Sabes en qué trabaja esta anciana? Ella pide limosna en la calle. No sé por qué lado para en Lima, pero dice: esta es la primicia de mi Señor y quiero que lo lleves a la iglesia. Y ahí está. Es una anciana que no mira, no ve, pero me cautiva su fe. Y eso es lo que nosotros estamos hablando en este día. Amén. ¿No es cierto? Dijimos que íbamos a hablar de la fe por 3 semanas. Me estás provocando, ¿no? 3 semanas estamos hablando de la fe. La semana anterior, no el Día de la Madre, sino la anterior, hablamos acerca de la importancia de la fe. ¿Recuerda, verdad? Amén. Que dijimos que la fe verdadera es el punto de apoyo que todo cristiano tiene para mover montañas o circunstancias. Arquímedes dijo: dame un punto de apoyo y yo moveré el mundo. ¿Recuerdan el mensaje, verdad? Y el punto de apoyo para mover montañas o circunstancias de la vida es la fe verdadera de un cristiano. Y hablamos de la importancia, dijimos que hay 3 reacciones en cuanto a esto de la fe de las personas, ¿no? Hay un grupo de personas que dice que la fe fue importante en el pasado, por las grandes cruzadas, por las grandes catedrales que dejaron, por las obras de arte que hay, esas grandes peregrinaciones de la Edad Media. Así que dicen ellos: sí fue importante la fe, pero eso es del pasado, no es de ahora. Hay otro grupo que dicen que sí, la fe es importante, pero para ciertos grupos de personas. Para aquellas personas que son débiles espiritualmente, para aquellas personas que necesitan apoyarse en algo para vivir. Ellos son débiles y necesitan, no importa en qué, no importa en quién, no importa cómo, necesitan creer en algo. Si tú le pones un santo, una estatua de yeso o algo de madera y ellos creen en eso, eso es suficiente para ellos. Creo que la fe, dice esta gente, es importante para ese grupo de personas. Hay otro grupo que dice que al final y al cabo son sinceros y dicen: ¿sabe qué? A mí no me interesa para nada la fe. Yo creo en el poder del hombre, yo creo en la fuerza del hombre y creo que para mí es suficiente eso. Todo lo que yo he logrado en la vida es por la fuerza mía y nada más. No necesito fe. Ese grupo de gente al fin y al cabo tiene fe en algo, ¿no? Porque tiene fe en la fuerza del hombre. Un tipo de fe, pero lo tiene al fin y al cabo. Así que esto ha motivado la reacción que en estos tiempos la gente no ponga mucho interés en este aspecto de la fe, en el aspecto espiritual. Todo lo han volcado a lo físico y a lo material. ¿Se ha dado cuenta, no es cierto? Están la gente metida en los spas, metida en los gimnasios, quieren verse musculosos, quieren verse... hay damas que se gastan 500, 600, 700, 800 soles
en un spa en un par de horas. No sé qué le harán ahí, creo que las uñas, los pies, las manos, la cabeza, platinado, ¿cómo le llaman? Rizado brasilero, chino, japonés, no lo sé. Pero si la gente más está enfocada en lo material, en lo físico, en poder lograr tener un auto, tener una casa. Yo no digo que eso es malo, hermano. No estoy diciendo que eso es malo. Es bueno que tengas tu casa, que compres tu auto, que te veas bien, que para las personas, para tu trabajo, tú no estés vistiendo en harapos, sino bien aseado, bien vestido, bien arreglado, ¿verdad? Lo que yo digo es que las personas en este tiempo han tomado más interés en eso que en el aspecto espiritual. Y entonces tenemos una sociedad violenta. Tenemos una sociedad, como nos decía nuestro hermano, que padres que golpean y explotan a sus hijos, hijos que matan a sus madres, violencia, robos, asesinatos, sicariato, y todo eso hay solo por una sola razón, y la sociedad no se quiere dar cuenta o no se da cuenta de que esto ocurre por causa de haber dejado el aspecto espiritual en las personas. Dígame amén si me está entendiendo esto. Hemos descuidado el aspecto espiritual y esta es la sociedad que tenemos. No se dan cuenta de que hay personas que tienen tanto estrés, tienen tantos problemas, entran en un cuadro de depresión y lo primero que hacen, ¿qué es? Ir al médico. ¿Qué es lo que te da el médico? Te da una pastilla para tu estrés o para tu presión y te manda el Anapril y luego... No, el Anapril es la cosa, ¿no? No recuerdo esa pastilla. Pero ya ves, todo lo dirigen hacia lo físico. Pero ningún médico te dice, usted tiene depresión, mire, ¿qué tal si vamos a orar? Para que Dios te ayude en todos tus problemas. Ningún médico te dice eso, ¿sí o no? Ninguno. Solo aquel que es el médico del alma te dice, ¿por qué no oramos mejor? Y le enseñas a entregar sus cargas a los pies de Jesús. Porque no hay fe. Aún los creyentes no hemos evolucionado en nuestra fe. Así que el tema de hoy es cómo evoluciona nuestra fe. ¿Amén? Vimos la semana anterior cuál es la importancia de la fe y hoy veremos cómo evoluciona la fe. Para eso entonces yo quiero ver esta mañana la vida de un hombre, de que queremos mirar cómo él fue evolucionando en su fe, en la búsqueda de este aspecto espiritual en la que él tenía. Así que eso lo vamos a ver en el libro de los Hechos, en el capítulo 10. Ahí hay la historia de un hombre, que era un hombre importante, que era un hombre logrado, que era un hombre que podríamos decir había logrado sus fines de alguna manera. Hechos, capítulo 10, verso 1 al 28. Amén. Y vemos a este hombre en una búsqueda, aun cuando este hombre, o lo poco que la Biblia nos muestra, no es mucho, pero podemos deducir de ella. Así que vamos a leer la historia de Cornelio en el libro de los Hechos, capítulo 10. Está ahí Pedro y Cornelio, pero queremos ver más la vida de Cornelio. ¿Amén? Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándolo fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, al que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberle contado todo.
Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una gran voz y le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo por 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Mientras Pedro estaba aún perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llegando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues, desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Amén. Quiero mostrarles a través de la palabra de que la fe no es una situación en la cual tú tengas que estar estático. La fe no es algo que va a venir del cielo y va a venir a ti. La fe verdadera no es así. Tal vez la fe religiosa, tal vez la fe ritualista, en la cual tú vienes, escuchas un sermón y luego te vas a casa y piensas que tienes fe. La fe verdadera se encuentra cuando tú lo buscas. La fe verdadera va a estar en ti cuando tú sales a buscarlo. La fe verdadera es dinámica, no es solamente un sentimiento de un deseo que tú quieres tener. Mira lo que dice el libro de Isaías. El libro de Isaías, capítulo 55, verso 6, te va a decir: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado y llamarle en tanto que está cercano. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado. ¿Quieres encontrar a Dios? Tienes que buscarlo. ¿Quieres tener una fe verdadera? Tienes que salir a buscarlo. Amado, puedes tener 15, 20 años en el Señor, pero de repente tu fe es una fe religiosa y ritualista. No es una fe verdadera. Porque si tú quieres una fe verdadera, tú tienes que salir a buscar esta fe. Tiene que evolucionar tu fe. A eso es lo que quiero llevar. Mira lo que dice Jeremías. Y Jeremías 29:13 te va a decir: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Me vas a buscar y me vas a encontrar, porque me buscas con todo el corazón. La fe no es una situación estática que viene si ritualmente o religiosamente viene. No, no es así. Tu fe tiene que evolucionar. Amado, si tú tienes la misma fe de cuando te convertiste, déjame decirte que estás en un ritual religioso, porque tu fe tiene que haber crecido. Tu fe ha tenido que evolucionar. Por eso es que el Señor le decía: si tú tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le dijeras a este monte: muévete, y este monte se movería. ¿Dijo así el Señor? ¿Amén? ¿Dijo así el Señor o no? ¿Y por qué no movemos montes? ¿Por qué en la antigüedad a este mismo Pedro que Dios le habló, dice en los libros de los Hechos, capítulos más adelante, que cuando este Pedro pasaba, la sombra de Pedro sanaba a los enfermos? ¿Hay aquí alguien que su sombra sane a los enfermos? Dice que un día Pablo estaba predicando y una muchacha se quedó dormida en la ventana de la prédica, no sé si estaba aburrida la prédica o no, y se cayó y murió. Y Pablo oró y resucitó.
¿En estos tiempos ven que los cristianos resucitan muertos? ¿Por qué? ¿Por qué? Y entonces, ¿cómo somos cristianos si no tenemos fe? No entiendo. Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos a mirar la vida de este Cornelio. ¿Cómo este Cornelio, siendo un hombre ya logrado, un hombre en realidad que, digamos así, materialmente, socialmente, familiarmente, no le faltaba nada? Primeramente dice que este hombre era un centurión. ¿Sí o no? ¿Qué significa un centurión? Significa que es un soldado de alto rango que tenía a su cargo 100 hombres. ¿Amén? Pero este no era cualquier centurión, hermano. Y en la compañía en la que él estaba no era cualquier compañía. Dice que él estaba en una compañía llamada la Italiana. Dice así la Biblia. ¿Lo leyó o no? Muy bien. Cuando el ejército romano reclutaba soldados, reclutaba mercenarios de Egipto, de Siria, de lugares cercanos de todo el mundo, pero eran mercenarios. Solo los que estaban en la compañía italiana eran soldados probos, porque el imperio procuraba guardar un poco de moral y un poco de principios dentro de su ejército. Por eso, este grupo, la Italiana, era la élite del ejército romano. Y ahí eran hombres escogidos, hombres probos, hombres examinados, que tenían que ser romanos de nacimiento, italianos. Y entonces en Cesarea, donde está el centurión, había una compañía de 6 centurias, que eran 600 soldados. Y el Cornelio era jefe de una centuria y él tenía a su cargo 100 soldados. Él estaba en un lugar puesto de confianza por el imperio llamado Cesarea de Filipo. Cesarea era un puerto obligado donde todos los barcos o todo el comercio del Imperio Romano hacia Asia era obligada parada allí. Por eso le llamaban Puerto Mayor. Así que Cornelio estaba allí, en este puerto importante, en esta ciudad importante de Cesarea de Filipo. Ahora, podríamos decir que este hombre era logrado profesionalmente, era un hombre que profesionalmente había logrado sus objetivos. Él era un hombre de confianza del imperio, era un hombre que estaba a su cargo 100 hombres. Él profesionalmente estaba logrado. Ahora, también él tenía que estar logrado materialmente, socialmente y hasta familiarmente. Y eso es lo que la Biblia nos muestra en algunos rasgos. Él dice que tenía sirvientes, que mandó a Pedro, a buscar a Pedro, a Jope, ¿verdad? O sea, era un hombre que tenía sirvientes, que tenía asistentes, que tenía una familia, porque más adelante vamos a mirar cómo él le enseñaba a orar a su familia. Así que este hombre que era logrado profesionalmente, que había logrado estar familiarmente y materialmente bien, tenía un gran problema. Tenía una necesidad espiritual. Ahora usted puede ser profesional. Usted puede tener su empresa o su negocio y le puede ir bien. Usted puede tener su familia, sus papás, sus mamás, su esposa, sus hijos y le puede ir bien. Este hombre era un hombre satisfecho, pero reconoció que tenía un déficit en su aspecto espiritual. Él pudo haberse quedado, hermanos, y diciendo, bueno, tengo amigos, tengo una familia que me quiere, tengo un puesto importante dentro del imperio, tengo hombres a quien mandar, tengo siervos, tengo sirvientes. Bueno, se hubiera quedado ahí tranquilo y no pasaba nada. Pero él también quería lograr
su aspecto espiritual. Y no se quedó ahí. Él salió a buscar. Su objetivo era lograrse también espiritualmente. Y a esta altura yo te pregunto, ¿usted está satisfecho con lo que tiene? ¿Ha logrado sus objetivos como empresario, como profesional? ¿Ha logrado sus objetivos como padre, como madre, como abuelo, como hijo? ¿Y su vida espiritual también ha logrado satisfacer? ¿Su fe ha evolucionado de aquí a desde cuando conoció al Señor? ¿O sientes realmente que estás estático? ¿Que te has estancado espiritualmente? No quiero que me levantes tu mano, no quiero decir, a ver, levante su mano. Creo que esta es una respuesta o una pregunta y la respuesta la tiene usted y usted la sabe perfectamente. Pero te digo esta mañana, y a los que están escuchando el audio y van a escucharlo en Europa y en Estados Unidos, que si necesitas o quieres o anhelas crecer más espiritualmente, tienes que salir a buscar. No puedes quedarte estático. No puedes quedarte sentado. Esa fe verdadera no va a venir a ti de arriba, que se va a abrir los cielos y va a ser derramado. No, usted tiene que buscarlo. Buscadme mientras pueda ser hallado. Me buscarás y me encontrarás porque me buscarás de todo corazón. Dile al que está a tu lado, tienes que salir a buscar a Dios. Tu fe tiene que crecer. Díselo en su cara pelada. Tu fe tiene que crecer. ¿Cuántas veces me han dicho, hombre de poca fe? Me dice mi esposa a veces. ¿Onta tu fe? Me dice mi esposa, a veces me reprende. Mi fe tiene que crecer, tiene que evolucionar. Miren, quiero mostrarte esta figura. Cornelio era un italiano, era un hombre romano. Y si él salió a buscar su fe, lo primero con lo que él se encuentra en cuestión de religión es una religión politeísta. La religión que sus padres tenían y que su cultura le daba era una religión de muchos dioses. El Imperio Romano había logrado adoptar dioses griegos, había logrado adoptar dioses egipcios, más sus propios dioses. O sea, este Imperio Romano era una de las sociedades que tenía la mayor cantidad de dioses. Tenía dioses hasta por gusto. Así que esta era la religión que el Cornelio, el centurión, había tenido a primera mano. Esta era la religión de sus padres, esta era la religión de su cultura, era lo que le presentaba a primera mano cuando él quiso buscar fe o llenar su necesidad espiritual, pero él se dio cuenta que estos dioses eran dioses inmorales, que querían que lo adoren como dioses, pero eran inmorales. ¿Recuerda la vida de los Césares? ¿Ha visto en las películas las grandes orgías que habían allí? Esa era la religión de Roma en ese tiempo. Él no se conformó con eso. Él se dio cuenta que esta era una religión inmoral y que estaba en medio de una sociedad inmoral. Pero había también otra opción en el tiempo de Cornelio. Viendo el pueblo que se iba a la decadencia moral y religiosa, decidieron iniciar un culto al hombre, un culto al César. Y entonces lo beatificaron. El primer César beatificado era César Augusto. Y este César pidió que se le adorara como si fuera Dios. Y le adoraba a la gente como Dios. Así que este Cornelio, siendo aún soldado del Imperio Romano, pudo adoptar esta religión de adorar al César, ¿o no?
Inclusive en Cesarea, donde él estaba trabajando, se levantó una estatua grande de César, que le adoraban allí. Hasta ahora están las ruinas. Usted puede buscarlo en Google, googlear allí y buscar ahí en internet los restos que hay de ese puerto de Cesarea, y donde también hay restos de esta enorme estatua que tenía el César para que la gente lo adore como si fuera Dios. Pero en ese andar de búsqueda del centurión y de que su fe avanzara y de que su fe evolucionara, le llegó a trabajar a este puerto de Cesarea. Y a él se da cuenta que en ese lugar habían un grupo de judíos, un grupo de israelitas que no le habían podido sacar a este pueblo ninguna imagen de su Dios. Y que adoraban a un Dios que no tenían, por lo menos la imagen. Y él fue mirando a este pueblo, aun cuando lo encontró que era un pueblo ritualista, que era un pueblo legalista, pero él empezó a analizar a su Dios de este pueblo de judíos. Y él empezó a analizarlo y vio que este Dios era un Dios coherente, que era un Dios que enseñaba principios, que enseñaba moral. Este pueblo podía haber sido ritualista y lo que quieran si lo analizabas por la cáscara. Pero si tú empezabas a analizar a su Dios, te daba cuenta de que este Dios daba sentido al prójimo, que este Dios se preocupaba por el desamparado, que este Dios se preocupaba por el huérfano, que este Dios se preocupaba por la viuda, que este Dios te daba esperanza trascendente, que este Dios era un Dios que te mandaba reglas y normas morales y espirituales. Y entonces Cornelio empezó a interesarse en este Dios, que no lo conocían, pero era personal, que no tenía ni siquiera una idea de imagen de este Dios, pero que era un Dios personal. Y él empezó a acercarse a este Dios, aun cuando él nunca pudo hacerse judío, porque a un romano, para que te hagas judío, te ponían miles de trabas para esto. Y otro porque él era romano, había nacido en Roma, pertenecía a esta élite del ejército de los italianos, y él jamás podía haber sido un hombre que entrara por el templo para adorar al Dios verdadero. No podía, porque ningún pagano, recuerden ustedes, podía entrar al templo. Ningún gentil podía entrar al templo hasta que Dios le da una visión a Pedro. Recuerden lo que hemos leído, ¿no es cierto? Significa, y ojo con esto, que Cornelio el centurión fue el primer pagano romano que se convirtió al Señor. Fue el primer cristiano que se convirtió al Señor. Porque los demás habían cristianos, pero eran judíos. Por ahí hubo un etíope que Felipe le compartió. Pero un pagano romano del imperio, este fue el primero que se convirtió. Y que empezó a analizar a este Dios, que no era ni esos dioses paganos que tenían los romanos, el imperio, ni aquellos que querían adorar al hombre como a los césares, sino que este era un Dios en realidad que traía principios, y él empezó a interesarse no en la religión ritualista del judío, sino en el Dios de ellos. Y empezó en su búsqueda de querer evolucionar su fe. Él sabía que era un Dios personal, pero era invisible, estaba en todas partes, y empezó a practicar lo que este Dios enseñaba. Y no solamente a practicarlo, sino a enseñarlo a su familia. Enseñó el estilo de vida recto y moral en medio de un imperio inmoral. Oraba a este Dios, daba sus limonas, ayudaba al necesitado, porque cuando viene el ángel le dice, tus oraciones y tus limosnas han sido oídas. ¿Amén? ¿Amén? Daba su limosna. ¿Quién eran los pobres? Los romanos no eran pobres en ese tiempo. ¿Quiénes creen ustedes que eran los pobres? Los judíos. Los judíos que vivían fuera de la ciudad eran los pobres. Y este Cornelio cumplía, ayudaba. Así como esta hermana que ha mandado su primicia. De repente alguna vez te la has cruzado en la calle, ¿dónde nomás le has dicho? De repente.
dice que sus oraciones y sus limosnas fueron oídas por Dios. Este empezó a enseñar a su familia, hermano, este tipo de principios y de reglas que este Dios mandaba hacer. Es que la fe tiene que salir a buscarla. Y allí en verdad es donde empieza la fe. Nota por favor que Cornelio no puso la fe en la religión judía. Él no buscó su fe verdadera en la religión judía. Él buscó la fe en Dios. Que es, creo yo, que es donde tiene que empezar. Hermano, estos cantos que a veces se nos caen las lágrimas cuando cantamos y alabamos al Señor. Lo que una iglesia te puede dar, no sé si Dios de pactos, o tal vez una iglesia más bonita, más cómoda, más grande, con mucha más gente. Eso no te va a dar la fe. El que te va a dar la fe es Dios. Es buscar a Dios. Es buscarle con todo el corazón. Me va a hallar el que me busca con todo el corazón. Y el grito de la palabra es: buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Porque vamos a entrar en un momento en que por más que busques al Señor, ya no lo vas a encontrar. Va a estar tan transversado esta cuestión de la fe, va a estar tan contaminado esta cuestión de la fe, que tú no vas a poder al final ni discernir lo que es bueno y lo que es malo. Porque a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le van a empezar a decir malo. ¿Para qué vas a la iglesia? Ah, pero esto no está malo. Además no está tu pastor que te ve. Bonito, ¿qué te va a hacer? Si hasta Jesús tomó vino. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Todavía estamos en un tiempo sano. Todavía en este país estamos luchando para que no se apruebe la ley esta de la unión civil. Todavía hay de repente un rezago de moral dentro de este país. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado, porque vendrán tiempos muy, muy difíciles. Amén. Amén. Y aquí es donde empieza la historia de Cornelio. En el afán de que su fe evolucione, de llenar ese vacío espiritual o esa deficiencia espiritual. Oiga, este Cornelio no era un hombre que no tomaba en cuenta las cosas espirituales, sí las tomaba en cuenta. Él oraba, él daba limosna, él estuvo sinceramente buscando a Dios. Y usted me puede decir, bueno, pastor, yo no soy un pagano. Yo voy a la iglesia y tú me miras en la iglesia. Cuando tú dices vamos a ayunar, yo ayuno. Cuando tú dices venga a la oración, yo vengo. Cuando usted dice vamos a estudiar la palabra, yo estudio. Tú sabes, tú me miras. Muy bien, yo te voy a decir que eso no te va a ayudar en tu fe verdadera. Tu fe verdadera va a estar cuando busques a Dios de verdad. ¿Cuántos dicen amén? Esa es tu fe verdadera, puesta en el Señor. Y Cornelio, en esa búsqueda, comete su último error. Cornelio comete su último error cuando llegan sus criados y le dicen a Pedro, dice que vayas, porque así le han ordenado a mi Señor. El Espíritu Santo le dice a Pedro, no vayas a dejar de ir, tiene que ir. Y él se levanta de temprano y mire, leamos lo que dice este capítulo 10 del libro de los Hechos. Verso 21. Amén. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio el centurión, mira lo que era, varón, justo y temeroso de Dios, y que tiene un buen testimonio en toda la nación de los judíos,
ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerle venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndole entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio, que estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes, a sus amigos y a sus más íntimos, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Su último error de Cornelio. Era temeroso. Este hombre era de buen testimonio. Este hombre buscaba a Dios. Pero pensó que la fe iba a estar en un hombre. Oiga, hay gente que endiosa a los pastores. Hay gente que endiosa al hombre. ¿Lo canonizan? Ya mejor no digo nada porque usted ya sabe, ¿no es cierto? Aquí me estoy refiriendo. Por más santo de los santos que sea, porque si hay que buscar a un recontra santo, más santo que al que lo canonizan, es a Pedro, pues por último, ¿no? Y la Biblia dice acá, mira lo que dice Pedro. Cuando el Cornelio lo mira a este hombre de Dios, hombre santo, reconocido Pedro, con milagros y con prodigios, porque el hombre su sombra sanaba, resucitó a un muerto y todo lo demás. Se postró y le adoró. Tú eres el hombre de Dios. Dios me libre de que alguien venga y adore al pastor aquí, hermano. Mira lo que le dice Pedro. Verso 26. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Lo primero que Pedro dice, estás equivocándote, hermano, conmigo no es la cosa. Yo no soy a quien tú tienes que adorar. Yo no soy el que te voy a dar ese sentido a tu fe que estás queriendo encontrar en una fe verdadera. No. No en el hombre. Si tú vas a buscar la fe, búscalo en Dios. Si tú vas a buscar a que tu vida espiritual sea llena, búscalo en el Señor. Amén. Nunca lo vas a encontrar en el hombre, hermano. Y mira lo que dice Pedro cuando empieza a decirle. A mí me llamó la atención cuando yo estaba leyendo esto. Pedro no le cuenta cosas nuevas. Pedro no le cuenta algo nuevo, algo novedoso. Pedro le va a decir, lo que vosotros ya sabéis. O sea, lo que tú sabes es lo que te voy a decir. Y de repente, hermano, usted sabe mucho de la palabra. Tiene varios años en los caminos del Señor. Pero necesita reenfocar tu fe ahora. Porque te has estancado. Tu fe tiene que evolucionar. Tiene que crecer. Tienes que ser una mujer, un hombre de fe de verdad. Y tal vez has entrado en una rutina ritualista, religiosa, en la que venimos, cantamos, adoramos, estudiamos y nos vamos para la casa y volvemos el siguiente domingo. Y así, esa fe no es una fe verdadera. Porque esa fe, déjame decirte, hermano, hermana, no me vas a dejar mentir. El día que entres en una crisis, esa fe no te va a alcanzar. El día que tengas problemas, por más que vengas conmigo, o por más que te digas en Dios de pactos no encuentro, me voy a otra iglesia, esa fe no te va a alcanzar. Porque tu fe no está puesta en el punto de apoyo para que mueva circunstancias. Porque tu fe puede estar puesta en los mecanismos, en las poleas que decía Arquímedes, pero no en el punto de apoyo, porque sin el punto de apoyo nada sirve, hermano. Y el punto de apoyo es Jesucristo el Señor. Que en la fe en Cristo es que te mueve montañas y circunstancias de la vida. La fe en Cristo es la que sana a los enfermos. Amén. Y Pedro empieza a decirle, mire, verso 26, Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Y le dijo, vosotros sabéis
Cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que en ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio le dice, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y me dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Mira lo que dice. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros sabemos aquí, en presencia de Dios, para oír todo lo que Dios te ha mandado. ¿Qué es lo que le dice Pedro? Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad, comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda la nación se agrada del que teme y hace justicia. Dios envió mensajeros a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Y escucha esto, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea. No le está diciendo nada extraño ni nada novedoso, le está diciendo, ustedes saben lo que ha ocurrido en Judea con respecto a Jesús. Cornelio era contemporáneo de Jesucristo. Recuerda que no había pasado mucho tiempo de que Jesús había ido a la cruz. No había pasado mucho tiempo en la cruz, en el tiempo de la crucifixión. Por eso le está diciendo Pedro, yo no te vengo a contar historia, ni te vengo a contar algo que tú ya no sabes. Tú sabes lo que ocurrió en Judea acerca de este hombre. Y empieza a decirle en quién tiene que fundamentar su fe. Empieza a decirle en quién tiene que estar puesto ese punto de apoyo que todo ser humano necesita para caminar en esta vida. Jesucristo, Dios. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que tú y yo podamos ser salvos. No hay. No hay religión, no hay iglesia, no hay pastor. Solo Jesús. Solo Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Así que esta mañana yo traigo a tu reflexión. ¿Cómo está su fe? Tu fe tiene que evolucionar. Tal vez necesitas recordar que tu punto de apoyo es Jesucristo, en quien tú te tienes que mover, en quien es el único que te va a dar la realización de tu vida espiritual. Es aquel que va a dar sentido a tu vida. Si has entrado en una rutina, en una dejadez, recuerda a Jesucristo y lo que Él hizo. Recuerda que Jesucristo te llamó, no para que te quedes estancado, sino para que crezcas. Para que tú y yo seamos, dice la Biblia en el libro de Efesios, de bendición para el cuerpo de Cristo. Para que tú y yo ayudemos al crecimiento del cuerpo de Cristo. Tal vez estás estancado porque no estás haciendo nada para el Señor. Tal vez estás estancado porque solo has logrado lo material, lo profesional y descuidaste lo espiritual. Pero recuerda que ni lo material ni lo profesional te alcanza en el tiempo de crisis verdadera del ser humano en esta tierra. He conocido hombres y mujeres con dinero que ni con todo su dinero pudieron salvarse de un cáncer, de una enfermedad mortal. Tu vida espiritual, ¿cómo está? Te llamo a la reflexión para que evolucione tu vida espiritual. Eso es lo que quería decirle esta mañana en cuanto a la fe. Hemos hablado de la importancia de la fe en la vida. Estamos hablando de cómo evoluciona la fe. La próxima semana hablaremos de cómo debes defender tu fe. Pero esta mañana necesitas pensar y ser sincero con usted mismo. ¿Cómo está su vida espiritual? Yo recuerdo que de los años que tengo en el Señor, en los tiempos
de la oración. Nosotros oramos en grupos, en 2, de 3. Hermano, ¿cuál es el motivo? Crecimiento espiritual, hermano. Siguiente semana, siguiente año. Hermano, ¿cuál es el motivo? Crecimiento espiritual, hermano. Pasaban 5 años. Hermano, ¿cuál es el motivo? Crecimiento espiritual, hermano. Pero nunca crecían. Porque su punto de apoyo no fue el Señor. Fue otra cosa. Cornelio era un hombre piadoso, temeroso, de buen testimonio, pero terminó postrándose delante de Pedro. Pedro tuvo que decir, hey, espérate, así no es la cosa. O sea, yo no estoy diciendo que tú seas un mundano, una mundana. Puedes estar de repente en la situación de Cornelio, pero que todavía no has llegado al punto donde el Señor quiere llevarte. Y el Señor quiere llevarte a otro nivel. A otro nivel espiritual. ¿Cuántos dirán, Señor, aquí estoy? Señor, aquí estoy. Quiero crecer. Quiero avanzar. Quiero encontrar ese punto de apoyo verdadero. ¿Qué eres tú? Vamos a inclinar nuestros rostros y orar al Señor. Bendito Padre Celestial, te adoramos. Solo a ti. Sabemos que tú eres espíritu y verdad. Y los que te adoramos debemos adorarte en espíritu y en verdad. Oh Señor, escucha a tu pueblo esta mañana. Muchos de nosotros queremos decir, como dijo el profeta Isaías, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Y yo te digo esta mañana, busca a Dios mientras puedas encontrarle. Y amarle entre tanto que está cercano. Porque llegará un momento en que se alejará. Como se alejó de Sansón. Como se alejó de Saúl. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Y mira lo que dice el Señor de los cielos en el libro de Jeremías. Buscad y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Buscadme y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. ¿Cuántos esta mañana están diciendo, Señor, te busco con todo el corazón? Reconozco que no he avanzado espiritualmente en los últimos años, pero quiero retomar esa búsqueda espiritual. Siento que me seco, Señor, espiritualmente. O tal vez ya tienes que decirle, me siento seco espiritualmente. Amado, si esta es tu oración, ¿por qué no te pones de pie y le decimos, Señor, ayúdanos? Y decimos así como Cornelio, anda y dile que venga, porque Dios me habló. Si Dios te habló esta mañana, así como Dios le habló a Cornelio, mi hermano, yo no sé por qué viniste esta mañana, hermana. Quiero creer que tú has venido porque tienes una necesidad espiritual. Y esto es lo que Dios te habló. Dios te bendiga. Búscame. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Tienes que salir a buscar. Dios le bendiga. Dios te bendiga. Si tú te quedas, tu fe no va a crecer. Tienes que salir a buscarla. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Buscadme. Eso manda acción. Buscadme y me hallaréis, porque me buscas con todo el corazón. Oh Jesús, gracias. Espíritu Santo, gracias por los que están puestos de pie. Yo te busco, Señor. Te busco, Señor, con todo el corazón. Así como me diste tu palabra,
para traerla a tu pueblo, Señor, esta mañana. Los que estamos puestos de pie te decimos: necesitamos de ti. Estamos buscándote, Señor. Por eso hemos venido esta mañana. Por eso estamos aquí en tu casa. Sentimos tu presencia en este lugar y que tú nos has hablado a través de tu palabra. Reconocemos, Señor, que tal vez estamos estancados espiritualmente, o que tal vez hemos estado buscándote como Cornelio, y tú lo sabes. Fielmente hemos asistido, fielmente hemos estado leyendo tu palabra, fielmente hemos estado orando. Amado, amada, esta mañana Dios te dice: tus oraciones han sido escuchadas y tus ofrendas han sido recordadas. Todo lo que has sembrado de una u otra manera, esta mañana han sido recordadas por Dios, y tu oración ha sido recordada y oída esta mañana. Y al ponerte de pie tú estás diciendo: Señor, gracias, porque quiero continuar en esta búsqueda poderosa, en esta búsqueda sincera, en esta búsqueda con todo el corazón. Gracias, bendito Dios. Si aún te quieres poner de pie, puedes hacerlo y decirle: Señor, estoy tomando acción para salir a buscarte. Estoy tomando acción para salir a buscarte, bendito Dios. No quiero una fe estática, quiero una fe dinámica. Esa es la verdadera fe. Gracias, bendito Dios. Sello tu palabra en el corazón de los que están puestos de pie y de mis hermanos que están aquí en este lugar, que vinieron esta mañana y escucharon esta tu palabra. Tú conoces sus corazones de cada uno de ellos, sus necesidades de cada uno de ellos y sus oraciones. Tú has escuchado en este día, bendito Dios. Bendigo las vidas de mis hermanos. Bendigo su salida y su entrada. Bendigo su vida espiritual, que va a crecer en dimensiones que ni siquiera ellos mismos saben, y que van a ser sorprendidos por ti, Padre, como el apóstol Pedro, como el apóstol Pablo. Señor, hasta la sombra de Pedro sanaba. Ese nivel de fe queremos tener, Señor. Gracias por esta mañana. En el nombre santo, glorioso y bendito de Jesucristo oramos. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos.